Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al módulo 2, Marco Legal de Derechos Humanos de las Niñas, Niños, Adolescentes en Tiempos de Emergencia Nacional. En esta unidad vamos a hablar de la normativa nacional en tema de gestión de riesgos, el marco legal en Bolivia. Evidentemente existen muchas normas que hacen referencia a la gestión de riesgos, pero nosotros para nuestra unidad vamos a hablar de 4 normas: la Constitución Política del Estado, la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley 602, es la Ley de Gestión de Riesgos como una norma específica en la materia, y el Decreto Supremo 2342, que es el reglamento de la Ley 602. La Constitución Política del Estado, como una norma superior, establece derechos fundamentales, siendo prerrogativas necesarias para el complemento del desarrollo humano. ¿Qué queremos decir? Que si bien en la Constitución no habla específicamente de gestión de riesgos, podemos evidenciar de que existen derechos adquiridos que tienen una relación directa con la gestión de riesgos. Podemos observar en el artículo del 15 al 20 de la Constitución, donde especifica los derechos fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la integridad física, psicológica y sexual, derecho al agua y a la alimentación, derecho a recibir educación en todos los niveles, derecho a la salud, derecho a un hábitat y vivencia adecuada, derecho al acceso universal, equitativo de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, servicio postal y las telecomunicaciones. Así también en el acápite de los deberes de las bolivianas y bolivianos, podemos resaltar ahí el tema de socorrer con todo el apoyo necesario en caso de desastres naturales y otras contingencias. Otra norma que vamos a poder hablar es la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta norma evidentemente se promulga el 19 de julio del 2010 y es una ley marco que establece competencias emanadas en la Constitución Política del Estado, en el artículo 297, como son las competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Esos son los cuatro tipos de competencias. Pero la ley de autonomías, específicamente en el artículo 100, es donde se visibiliza el tema que estamos desarrollando. Hablamos de la gestión de riesgos y atención de desastres naturales. Como les mencionaba, esta ley residual incorpora competencias en gestión de riesgos y las va distribuyendo de acuerdo a los niveles de gobierno que tenemos. Tenemos para el nivel central, para los gobiernos departamentales y para los gobiernos municipales. Les invito a que puedan revisar el artículo 100 de la Ley Marco de Autonomía en nuestros documentos adjuntos. Dentro de las características generales de estas competencias, indica de que los niveles son parte del CISRADE. El CISRADE es el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. También el definir políticas en programas y proyectos. Establecer indicadores de riesgo. Normar, conformar y liderar comités. Declarar la emergencia o desastre. Definir mecanismos de protección financiera. ¿Qué queremos decir?
que si bien anteriormente teníamos un gobierno centralizado o centralista, llegábamos a temas particulares en que cuando existía un desastre o una emergencia en un determinado lugar, tenía que dictarse un decreto supremo a nivel nacional para declarar emergencia o desastre ese determinado municipio o ese determinado departamento. Ahora, esta ley, dentro del marco de las autonomías, ya le da esa facultad a cada entidad territorial. Ya cada entidad territorial autónoma, conocida como municipio o gobernación, puede declararse en emergencia o desastre y de la misma forma puede establecer políticas, programas, proyectos, puede ver algunos mecanismos de protección financiera y también normar y conformar y liderar los comités. En este sentido, llegamos a la ley número 602, Ley de Gestión de Riesgos. Esta ley es promulgada el 14 de noviembre del 2014 y se fundamenta en las competencias definidas en la Ley 031, en la anterior norma que veíamos en la diapositiva. Gestión de riesgos, ya habíamos hablado en la unidad anterior, es el conjunto de estrategias y acciones multisectoriales encaminadas a la reducción de riesgos y a la atención de desastres y emergencias, ante amenazas, así como vulnerabilidades. Habíamos explicado que para el riesgo tiene que haber amenazas y vulnerabilidades. Y ahora también vemos el tema de la multisectorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien nosotros antes solo enfocábamos a un área, ahora comprendemos de que existen muchos sectores que también son afectados con los eventos adversos. Y entonces tenemos que tener un enfoque holístico y sistemático. Para esto, visibilizamos que la gestión de riesgos tiene dos grandes componentes que son la reducción de riesgos y la atención de desastres o emergencias. Y con sus diferentes fases que habíamos hablado. La prevención, la mitigación y la reconstrucción. Estos tres elementos son parte de la reducción de riesgos. Preparativos, alerta, respuesta y rehabilitación, que son fases de la atención del riesgo de desastres. La Ley 602 tiene la finalidad de definir y fortalecer la intervención estatal, priorizando dos cosas: la protección de la vida y desarrollando la cultura de prevención. Para esto, establece principios. Principios que están establecidos en el artículo 5 de la Ley 602, que también tienen adjunto a este módulo, donde uno de los principios habla de la prioridad en la protección. Trata de que todas las personas que viven, habitan en el territorio nacional, tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socioproductiva, los bienes frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas socionaturales, naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. Integralidad. La gestión de riesgos debe desarrollarse a partir de una visión que implica la coordinación y articulación multisectorial, territorial
e intercultural. Concurso y apoyo obligatorio. Todas las personas, organizaciones y entidades cuyo concurso sea solicitado deben prestar la cooperación requerida según sus posibilidades. El apoyo en tareas de asistencia y salvataje son obligatorias. Subsidiariedad. Establece que cuando las capacidades técnicas y de recursos de una o varias entidades territoriales autónomas fueren rebasadas, deberán generarse mecanismos de apoyo y soporte desde el nivel superior en escala hasta el nivel central del Estado. ¿Qué quiere decir? Que cuando un nivel, ya sea del llamado municipio, y excede su capacidad de respuesta, el nivel superior, en este caso gobernación o nivel central, debe acudir a su apoyo. Acción permanente. Comprendemos de que la gestión de riesgos es una actividad continua, en que las personas e instituciones deben mantenerse realizando acciones de prevención aplicando las normas que se dicten al efecto, los conocimientos, experiencias e información para la gestión de riesgos. Acceso y difusión de información. Esto es muy importante y más ahora que estamos en una pandemia. Las personas tienen el derecho a informarse. Las entidades públicas la obligación de informar a la población sobre las posibilidades de riesgos y ocurrencia de desastres, así como de las acciones que se van a ejecutar. ¿Qué quiero decir? Que si bien estamos en un determinado municipio, el gobierno municipal debe trabajar en eso. De la misma forma en el nivel departamental y el nivel central. Claramente que en esta diferenciación de niveles se va a poder observar particularidades de cada jurisdicción. Atención prioritaria a poblaciones vulnerables. Muy, muy importante en nuestro tema. La atención frente a desastres y emergencias debe ser preferencial para mujeres gestantes, niñas, niños, adultos mayores, personas en condición de enfermedad inhabilitante, personas con discapacidad que son considerados población vulnerable. Y la cultura de prevención. La cultura de prevención es el comportamiento racional permanente y generalizado de la sociedad, caracterizado por la práctica habitual de la acción colectiva, anticipada y sistemática para tratar de evitar que los desastres ocurran. Caso contrario, para mitigar sus efectos, además de reducir las vulnerabilidades. La ley 602 también establece el sistema de reducción de riesgos y atención de desastres y o emergencias, conocido como CIRRADE. Nuestras normas nacionales, como se habrán dado cuenta, establecen muchos sistemas, al igual que el CIPROINA, que nosotros hablamos muy a menudo. También la ley 602 establece un sistema. Pero este sistema es un conjunto de entidades del nivel central, entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, instituciones privadas, personas jurídicas, personas naturales, organizaciones sociales.
que trabajan para la gestión de riesgo. Se divide en tres grandes componentes: un componente territorial, institucional y social. Dentro de los ejemplos podríamos visibilizar en el tema territorial está conformada por un CONARADE, CODERADE, COMURADE. Les voy a explicar. El CONARADE es el Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. El CODERADE es el Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. Y COMURADE es el Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. De la misma forma, vemos en el tema institucional, como por ejemplo, están las Fuerzas Armadas, instituciones técnico-científicas, universidades, equipos de primera respuesta. Y en el tema social también se reconoce, están las organizaciones sociales, personas naturales o jurídicas. Voy a hacer incidencia al primer componente que es de relevancia. ¿Qué es el CONARADE? El Consejo Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres para el nivel central. Esto está definido para el nivel central. Y el CONARADE está conformado por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Rural y Tiesas. Y, de acuerdo a las características de riesgo que vayan a analizar, pueden invitar a otros ministerios de acuerdo a una convocatoria. ¿Qué hacen estos señores? Es una instancia superior de toma de decisiones. En el CONARADE está compuesto por el presidente o la presidenta y 6 de sus ministros, que ellos toman decisiones en cuanto a la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que cuando existen temas de riesgo o temas de análisis, de prevención o directamente de atención de una emergencia, este consejo se reúne y son los que establecen políticas y estrategias para la gestión de riesgos. Los 6 ministros se reúnen con la presidenta, en este caso ahora, y van proponiendo qué es lo que se debería desarrollar. Incluso este consejo propone si se va a declarar en emergencia o en desastre. De la misma forma, tendría que ocurrir en un CODERADE, que es el Comité Departamental de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, o en un Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres. ¿Qué quiero decir? De que en el nivel territorial, en una gobernación, debe existir un CODERADE, porque sí está establecido en la norma, y debe existir un COMURADE. Por analogía, vemos si en el nivel central del Estado existe un CONARADE, que está conformado por el presidente y los ministros, que son miembros del ejecutivo de una instancia. Entonces, en el CODERADE, pongamos el ejemplo de que podría establecerse por el gobernador o la gobernadora y sus secretarios, que son los directos seguidores y además son parte del ejecutivo. Entonces, los que tendrían que ser parte de un CODERADE son el gobernador o gobernadora con sus secretarios que vean conveniente. De la misma forma, en el nivel municipal, es el alcalde o la alcaldesa con sus secretarías, para el caso de gobiernos municipales que son C o D, o sea que tienen mayor cantidad de territorio y población, y para los gobiernos municipales pequeños podría verse con direcciones.
La idea de conformar diferentes direcciones, secretarías o ministerios es ver el tema de multisectorialidad. ¿Qué quiero decir? De que evidentemente cuando viene o tenemos un evento adverso, afecta a diferentes sectores. Entonces, necesitamos conocer, plantear medidas o acciones en base a ese sector. Pongamos un ejemplo. Hoy en día tenemos la pandemia, que tiene una relación directa con el Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud será uno de los componentes muy importantes en este tema. Pero evidentemente existen otros sectores que también se encuentran afectados, damnificados o en riesgo. Entonces, esos también deben formar parte de la estrategia nacional para combatir la pandemia. De la misma forma, existe en el CODERADE y COMURADE. La ley 602 es muy clara en el tema de responsabilidades en gestión de riesgos. Pero para el nivel central debemos mencionar de que existen dos ministerios responsables de la gestión de riesgos. Uno que es el Ministerio de Defensa, que define políticas y estrategias en el corto plazo, y el Ministerio de Planificación, que define políticas y estrategias en el mediano y largo plazo. Esto tiene que ver porque el Ministerio de Planificación del Desarrollo es el encargado de la planificación integral. Entonces, dentro de su competencia, ya visibiliza una gestión del riesgo prospectiva. En cambio, el Ministerio de Defensa define políticas en el corto plazo, entonces tiene que ver mucho en la gestión del riesgo correctiva o reactiva. Asimismo, establece responsabilidades para las personas. Vemos que tienen derechos. Tienen derechos en el tema de recibir información oportuna y efectiva. Participar en las actividades que comprenden la gestión de riesgos. Y recibir del Estado atención oportuna. También visibiliza obligaciones. Cumplir con todas las normas que emite el Estado, cumplir con los protocolos establecidos por la unidad competente, prestar colaboración en las acciones de atención de desastres o emergencias. Entonces, como verán, la norma también vela el tema de derechos y obligaciones. El Sistema Nacional de Alerta Temprana. Como bien dijimos en el marco conceptual, de que hay muchos eventos adversos que ya podemos saber con anticipación. Entonces, la alerta temprana forma parte importante ya de la norma, donde se visibilizan amenazas y vulnerabilidades, pero estas amenazas están siendo monitoreadas por instituciones técnico-científicas. Existen bastantes. Pero la vulnerabilidad está determinada o está dentro de las competencias del nivel central, gobernaciones, municipios o autonomías indígenas, originarias y campesinos. Estos dos componentes se reúnen y sí podemos hablar de un riesgo. Para el nivel central, la instancia responsable de definir el riesgo es el SINAGER. Entonces, el SINAGER es el responsable de clasificar las alertas, de monitorear las alertas y además de publicar o hacer referencia al tipo de alerta en el que estamos. Para este fin, la norma define en el artículo 37 4 colores de alertas. La alerta verde, que significa una situación de normalidad. La alerta amarilla, la proximidad de ocurrencia de un evento adverso. Alerta naranja, que prevé que el evento adverso ocurra
y su desarrollo pueda afectar a la población. Y la alerta roja ya es el evento adverso confirmado y por su magnitud e intensidad puede afectar a la población. Entonces, estos son los colores y se va a ir territorializando. ¿Qué quiero decir? Que si bien en el nivel central tienen a una escala muy grande, ya cuando vamos aterrizando en el nivel departamental y en el nivel municipal, esto se va minimizando el margen de error y además se va distribuyendo en distritos, comunidades o ya a una escala menor. Ingresamos al tema de suma importancia ahora que estamos en el COVID o en la pandemia, es el Comité de Operaciones de Emergencia. Primero, establecer de que el Comité de Operaciones de Emergencia se conforma en cada nivel. Nosotros bien conocemos a un nivel municipal. Para este caso va a ser un COEM, Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, un COET, que es el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, y un COEN, que es el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. ¿Qué quiero decir? De que cada nivel territorial debe establecer su comité de operaciones de emergencia que corresponda. Bajo los siguientes parámetros. Solamente se activa un comité de operaciones de emergencia cuando existe una alerta o ya un evento adverso confirmado. Son las dos causas. El comité de operaciones de emergencia es para atender la emergencia, pero eso no quiere decir que los pasos previos en la preparación van a tener que preparar documentos o tener que establecer mecanismos de coordinación y articulación y además normar y establecer documentos que van a regir su accionar. Para el nivel nacional, o sea, para el nivel central, el que dirige el COE es el VIDESI o Viceministerio de Defensa Civil. Y tiene dentro de su equipo de trabajo a instituciones técnico-científicas y las mesas técnicas sectoriales. Ustedes se acuerdan de que teníamos una instancia superior de toma de decisiones en gestión de riesgos, que se llamaba CONARADE para el nivel central. Aquí, de la misma forma, tenemos un comité de operaciones de emergencia que trabaja netamente en el tema de eventos adversos, pero las mesas técnicas sectoriales son esas mismas, el componente multisectorial que existe, que son un apoyo al trabajo que se va realizando. Claro está de que este COEN está establecido a través de un manual de funcionamiento aprobado por el CONARADE. Esto es importante, que tengan reglas, que tengan procedimientos para poder funcionar más eficientemente y eficaz. Bajando un poquito en el tema departamental, existe un COET en el tema departamental, que el que lo va a ir dirigiendo son las direcciones de gestión de riesgos o las unidades de gestión de riesgos. Tenemos en el caso de Santa Cruz, que tiene una dirección, y tenemos en el caso de municipios que algunos son unidades y otras son direcciones. Tenemos el caso particular de La Paz, que es una secretaría por la alta recurrencia que existen de eventos adversos. ¿Cuál es la diferencia de un CONARADE a un comité de operaciones de emergencia? El CONARADE es una organización establecida por la misma institución. ¿Qué quiero decir?
que del nivel central, el presidente y sus ministerios, solamente son ellos los que toman decisiones políticas o estratégicas. En cambio, un comité de operaciones de emergencias abre la posibilidad de integrar como parte de este COE a instituciones públicas, privadas y organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que son instituciones del mismo gobierno municipal o de fuera del gobierno municipal. Instituciones públicas o instituciones privadas o organizaciones sociales que son parte de este comité. La estructura es acorde al contexto y evento adverso. ¿Qué quiere decir esto? Que es flexible y es dinámico la estructura del comité. En un determinado momento podemos tener 3 sectores, pero en otro podemos ampliar a la cantidad que sea necesaria y también podemos ir reduciéndolo. Pero tenemos que tener claramente de que todo el accionar del COE está referido a la preparación, alertas, respuestas y habilitación. Preparación, alertas, respuestas y habilitación. Dentro de los ejes que van a ser directrices del Comité de Operaciones de Emergencia es la coordinación y la articulación. Esos son los ejes de trabajo, coordinación y articulación, en el entendido de que la coordinación va a ser horizontal y la articulación vertical. Entonces el COE va a tener un marco de planificación, van a planificar las acciones, toma de decisiones, manejo de información, las operaciones en gabinete y en campo y la evaluación de las acciones. Esas son dentro de las funciones principales que ellos desarrollan. Una estructura básica que vamos mostrando para el CONARADE que funciona es que existe un CONARADE, como les iba mencionando, es el presidente con sus ministros, y un coordinador general, que ya es el Viceministerio de Defensa Civil, o VIDECI. Más abajo tenemos las instituciones técnico-científicas, que están como en este caso, podemos visibilizar el CENAMI, tenemos también Sergio Min, tenemos San Calixto, tenemos CENETROP, tenemos diferentes instituciones técnico-científicas. Y tenemos en el otro lado el SINAGER, que es el responsable de la información y alerta temprana. Luego vemos de que existe un director de emergencias y o desastres. Entonces, este director lo que ya empieza a dirigir son todas las operaciones que se van realizando en campo. Y tiene ahí las mesas sectoriales. Las mesas sectoriales, como un ejemplo, tenemos, por decir en este caso, el tema ambiental, agua, tenemos el tema de educación, el tema de protección y seguridad, género y gobernabilidad, tenemos salud, albergues, seguridad alimentaria, recuperación, logística, alimentos y nutrición, primera respuesta. Como les iba comentando, estos sectores o estas mesas técnicas sectoriales es flexible y dinámica. En un determinado momento podemos necesitar ahora el tema de salud de forma muy importante, el tema de educación, podemos ver el tema de logística, podemos armar posiblemente unos 4 y 5. De acuerdo a las características vamos ampliando a otros sectores o vamos reduciéndolo. Es flexible y dinámica. Esto tiene que ver mucho con las competencias y atribuciones que tiene cada sector. Vamos a ir observando algo igual muy importante que íbamos mencionando en el anterior módulo. La declaración de situación de emergencia y o desastre. ¿Qué quiere decir esto? De que si bien tienen un evento adverso, es muy importante tener el monitoreo continuo y la evaluación para definir si nos vamos a declarar en emergencia o desastre. Son dos cosas diferentes bajo un mismo
evento generador, en este caso el evento adverso, que vamos viendo en la norma donde se declara emergencia cuando puede atender con su propia capacidad o se declara desastre cuando no puede atender con su propia capacidad técnica o económica. En este caso, de las autonomías indígenas originarias campesinas, podemos ver de que si excede su capacidad, ahí está un nivel municipal. Entonces, el nivel municipal, de la misma forma, tiene el evento adverso, hace la evaluación, pero si excede su capacidad, entonces tenemos ahí un nivel departamental. Un nivel departamental que cuando se ve excedido, vamos a un nivel central. Y el nivel central de la misma forma, si excede su capacidad de respuesta, entonces tendrá que declararse desastre nacional y eso ya escala a un nivel internacional. Para este fin, para la declaratoria de emergencia o desastre, administrativamente o técnicamente ya se va a necesitar primero que exista una evaluación de daños y análisis de necesidades, conocido como EDAN. Entonces, es continua la evaluación de daños. Son los datos que van a ir almacenándose. Esos datos tienen que ser transformados en un informe o en información. Dense cuenta esto. Datos hacen información. Información ayuda para la toma de decisiones. Entonces, el informe técnico y el informe jurídico de la declaratoria ya de una emergencia o un desastre. Previsiones sobre la contratación de bienes y servicios. El declararse una emergencia conlleva a que van a tener que mover procesos administrativos o recursos económicos de forma más ágil. Para esto, ellos tienen que tener un reglamento específico para poder llevar a cabo esto. La temporalidad de las declaratorias. Si bien en un determinado municipio se declara emergencia o desastre, una vez que ya cese este evento adverso o las contingencias que conlleva, entonces tienen que retornar a la normalidad con la misma norma que han establecido la declaratoria de emergencia o desastre, conocido como retorno a la normalidad. Para la situación de emergencia, las entidades territoriales autónomas quedan facultadas a hacer modificaciones presupuestarias, hacer el tema de contratación de bienes y servicios de forma más rápida y la vigencia del régimen de excepción es de 9 meses para hacer las contrataciones por este método. Pero con una norma también se puede ampliar. En el tema de recursos económicos también la ley es bastante clara. Dice que las entidades del nivel central del Estado preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos recursos necesarios según lo establecido en su plan de desarrollo sectorial. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen un programa específico para el tema de gestión de riesgos. De la misma forma, las entidades territoriales autónomas preverán en sus POAs y presupuestos según sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia. Aquí quiero ser muy claro. Los municipios tienen un programa de gestión de riesgos, es el programa 31. En las gobernaciones tenemos el programa 96, al igual que el nivel central. Estos programas, si bien del nivel central les dan las directrices para que ellos vayan ahí colocando los recursos necesarios, las gobernaciones y municipios tienen la obligación de tener un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir? Este plan de contingencia es una planificación a corto plazo
en base a una hipótesis. Esa hipótesis les va a generar qué acciones y qué recursos van a ser necesarios. ¿Para qué? Entonces, ellos pueden ahí establecer los recursos velando, como veíamos en el COE, las necesidades de todos los sectores, en un componente municipal, en un componente departamental y en el nacional. También existe un FORADE, existe un fondo que dice la ley. Entonces, también pueden acceder a recursos del FORADE en caso de que exceda sus capacidades económicas de las entidades territoriales autónomas. Como les iba comentando, resulta muy importante un plan de contingencias, ya sea a nivel departamental, nivel municipal, nivel local, que ya se considera a un plan de contingencia como un instrumento de planificación de corto plazo para un evento adverso determinado. Se formula en función al escenario de riesgo y busca establecer las condiciones mínimas de funcionamiento. ¿Qué quiero decir? Que en este plan de contingencia vamos a tener un análisis de riesgo, vamos a ver a qué estamos expuestos, vamos a ver las capacidades con las que contamos con las instituciones públicas, privadas, que ya hemos definido en un comité. Vamos a definir procedimientos. Procedimientos en el entendido que son los pasos que se debe seguir para un determinado fin. Vamos a establecer protocolos, mecanismos de coordinación y articulación, parámetros de asistencia humanitaria, cuáles van a ser nuestros parámetros, y esquemas de financiamiento. Como verán, este documento resulta de vital importancia en nuestro contexto ahora de la pandemia. Por ejemplo, protocolos, hablábamos de protocolos, pero cuando vamos desmenuzando un poquito, ¿qué es un protocolo? Primero, que viene del latín protocolum, que significa orden. Es el elemento creado para evitar problemas y resolver divergencias. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro plan de contingencia ya debemos ir estableciendo protocolos para que todos sigamos ese orden. Y para finalizar, no quiero cansarles, este es un pequeño flujo que se los he preparado de cómo va evolucionando un evento adverso. Como verán, primero tenemos el impacto de un evento adverso que se ve reflejado ya sea en una comunidad o en nuestro caso en un centro de acogida o en un determinado lugar. Si logras responder con sus propias capacidades, no pasa nada. Pero ya cuando se ve en dificultades, normalmente van comunicando a un gobierno municipal. Entonces el gobierno municipal lo primero que va a hacer es visibilizar si es un evento súbito o de desarrollo lento. Súbito, por ejemplo, tenemos un terremoto. Pero un de desarrollo lento es aquel que en escalada ha ido acrecentando las afectaciones. Entonces, cuando es un evento súbito, entonces inmediatamente tendrá que saltar todos los procedimientos burocráticos y entonces inmediatamente va a activar sus equipos de primera respuesta. Ellos a través de un sistema de comando de incidentes va a poder atender inmediatamente esos equipos a los afectados o a los que están heridos en un evento adverso. Pero cuando no es súbito, entonces podemos ahí hablar de la activación de un COE, de un Comité de Operaciones de Emergencia. Pero también necesitamos saber cuál es la magnitud del evento adverso. Ustedes ya se dan cuenta. Entonces, esta evaluación de daños y análisis de necesidades es muy importante. Que vayan viendo cuán grande, qué necesidades existe
qué afectación ha causado el evento adverso. Entonces vamos viendo a través de este formulario EDAN. Con esto vamos trabajando en un informe técnico, en un informe legal. ¿Para qué? Para que esto pueda formar parte, en muchos casos, en el caso del municipio, al legislativo, que es el Honorable Consejo Municipal, o directamente se va a la máxima autoridad ejecutiva para que puedan emanar la norma de declaratoria. En caso de que se vaya al Consejo, evidentemente va a ser a través de una ley, pero en caso de que se vaya directamente al alcalde, en este caso, va a ser un decreto supremo. ¿Qué es lo que sucede? Existe la ley 602, pero es una ley establecida con particularidades para el nivel central. Los gobiernos municipales y gobiernos departamentales también tienen que especificar esto en una norma emanada por ellos, que vaya aclarando que esta declaratoria de situación de emergencia o desastre va a ir directo al Consejo Municipal o van a considerar por analogía del nivel central, porque el presidente a través de un decreto supremo declara emergencia o desastre. Entonces, ellos van a ir definiendo si es con decreto o a través de una ley para emanar la declaratoria de desastre o emergencia. En caso de que sea un desastre, entonces van a activar los protocolos de ayuda a otros niveles por subsidiariedad. Pero, en caso de ser emergencia, va a activar los recursos, nuestro plan de contingencia. Entonces, ahí ya van a trabajar las mesas técnicas sectoriales de acuerdo a sus procedimientos ya establecidos. Como verán, ha sido una clase muy intensa y muy agradable. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda que exista, por favor, con la mayor confianza, escríbanme o mándenme un mensaje también en la plataforma. Muchísimas gracias.